Buen día, vamos a continuar hablando de temas de derecho internacional. Ahora vamos a hablar de los sujetos que contempla el moderno derecho internacional, algunas figuras que son diferentes a las que ya hemos visto. Ya hablamos de los organismos internacionales, de algunos países como el Vaticano que tienen gran injerencia en el derecho internacional. Y bueno, hoy vamos a hablar de algunas figuras que se han dado a través de la historia del derecho internacional. Como ya les comentaba, eh, este derecho es un derecho relativamente pues nuevo, ¿no? Porque se da a partir de la Segunda Guerra Mundial. A través de este tiempo pues ha habido muchos movimientos de diferentes tipos, movimientos de liberación nacional. Nosotros aquí en México tenemos parte de un movimiento de liberación nacional en el Ejército Zapatista. Entonces, si nos vamos a África, en el Congo encontramos que un sinfín de movimientos de liberación nacional. Entonces, se han dado nuevas figuras dentro del derecho internacional que también se les reconoce por este derecho, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algunas de esas figuras de derecho internacional que, como les digo, también son reconocidas como parte del nuevo derecho o del moderno derecho internacional, ¿verdad? Vamos a hablar primero de una comunidad beligerante. Sobre todo aquí en Sudamérica nosotros podemos encontrar antecedentes de diferentes grupos guerrilleros, por ejemplo, en Perú, ¿verdad? Eh, en mismo México, en México no estuvo exento de la existencia de grupos guerrilleros durante muchos años. Durante muchos años en la Sierra de Guerrero, sobre todo, pues se encontraban movimientos guerrilleros que componen una comunidad beligerante y que están ahí pidiendo o luchando por alguna causa determinada. Tenemos una comunidad que puedes decirnos puede surgir de una comunidad beligerante al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que vamos a ver que el Ejército de Zapatista entra en otro rubro de estos temas que vamos a ver. Pero bueno, vamos a ir analizándolos cada uno de ellos. ¿Cómo reconocemos a una comunidad beligerante? Bueno, es un sujeto de derecho internacional público, de acuerdo a las normas, que de acuerdo a las normas internacionales debe de contar con ciertos requisitos. En primer lugar, que el movimiento beligerante revista importancia y continuidad, es decir, que permanezca en el estado o en la parte geográfica del estado donde se ubica, y que tenga una importancia dentro de ese territorio. Eh, Tenemos muchos movimientos de ese tipo, este, que son auténticamente nacionales. Por ejemplo, el grupo ETA en España, como les digo, el Tupac Amaro en Perú, las guerrillas, las FARC en Colombia. En fin, tenemos muchos antecedentes de movimientos beligerantes en el mundo, ¿sí? Estos están regidos por normas y costumbres eh, de la guerra. Les comentaba yo al inicio de nuestro curso que desgraciadamente muchos de los convenios internacionales que existen son precisamente relativos a la guerra, ¿no? Las normas o la regulación para la guerra, ¿no? Y como dice ahí, bueno, ellos están regidos por las normas y costumbres utilizadas en la guerra, respetándose el derecho humanitario, respetando la Convención de Ginebra, entre otras situaciones que desgraciadamente pues muchas veces no, aunque que se considere que ellos deben de respetarlo, no sucede así, ¿no? ¿Sí? Las comunidades beligerantes han sido reconocidas como tales, sobre todo porque, bueno, como lo señalamos, tienen que estar establecidas en un determinado territorio y tener una continuidad. Posee ciertos derechos y obligaciones emanados del orden jurídico internacional. Por ejemplo, la posibilidad de instituir bloqueos, tomar presas, cobro de impuestos, etcétera. Por ejemplo, aquí con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues sí tenemos el antecedente de que
ellos en lo que es la zona donde se encuentran ubicados, sí tienen el cobro de algunos impuestos por circular por el área que les corresponde o donde están ellos ubicados, ¿verdad? Esto evidencia que la comunidad beligerante posee el carácter de sujeto a derecho internacional, ejerciendo supremacía de hecho en el territorio bajo su control, lo que les comentaba, ¿no? El ejército zapatista en la comunidad donde se encuentra, en los pueblos donde se encuentra ubicado, entre Chiapas y Oaxaca, pues tiene eh, eh, un poder o ejerce un poder sobre ese territorio, hay una supremacía. Bueno, de acuerdo a sus usos y costumbres, ellos pueden establecer algunos impuestos o algunos cuotas por paso de esos lugares, ¿no? Dentro de las comunidades zapatistas. Dentro de las obligaciones que tienen estos organismos beligerantes, conforme al derecho internacional público, este, la violencia que pueden generar, como les digo, aunque está sujeta a normas, a las leyes internacionales de la guerra, pues pueden a veces ir más allá, ¿no? Es un grupo rebelde que tiene poder efectivo dentro de un determinado ámbito espacial donde ejerce jurisdicción, como les digo, en el caso del ejército zapatista o las FARC en Colombia o el movimiento ETA en España, que solo abarca una parte del territorio nacional, ¿verdad? Tenemos los movimientos de liberación nacional, lo que les comentaba, ya pasan de ser una comunidad beligerante a un movimiento de liberación nacional. Estos movimientos son nacionalistas que pretenden la independencia política de una nación oprimida o sometida a dependencia. Bajo esta premisa es que se generan estos movimientos de liberación nacional. Es decir, ellos consideran que el Estado al que pertenecen se encuentra sometido a un poder superior y por eso ellos buscan esa independencia política, ¿no? Por ejemplo, en México se puede decir que movimientos consideran que, bueno, los mexicanos estamos sujetos a las disposiciones de Estados Unidos o que como regímenes coloniales o bien que estamos sujetos al neoliberalismo como se maneja mucho en la actualidad, ¿sí? Y entonces pretenden liberar al pueblo de esos yugos opresores que los mantienen sumergidos en la pobreza, en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, este tipo de organismos internacionales pues se han dado en diversas partes. Por ejemplo, en África la lucha contra el apartheid, es decir, donde la superioridad la tenía la minoría blanca sobre la gente de color en África, ¿no? Entonces, así han surgido en diferentes partes del mundo estos movimientos de liberación nacional, ¿no? Eh, el contenido material de dicho independentismo es la soberanía política sobre determinado territorio. Ellos buscan que el Estado se libere de la opresión que puede haber de grupos minoritarios, como dice ahí, racistas, cuando les hablo del apartheid, ¿sí? O ciertos grupos privilegiados de la sociedad, como cuando en México se habla de liberalismo, ¿sí? Entonces, esa es la situación que buscan, o a veces puede decir que predomina un cierto grupo étnico sobre otro y entonces buscan esa liberación, ¿no? En muchos casos estos movimientos de liberación nacional se adhieren a programas de liberación nacional que incluyen la nacionalización de sectores básicos o estratégicos de la economía, medidas de limitación o restricción de las actividades de las empresas multinacionales o un conjunto de políticas que apoyan ideológicamente al antiimperialismo. O sea, eh, eh, vemos evolucionar estos organismos hasta que podemos verlo como ahora que existen partidos políticos donde pues se busca o se prevén este tipo de circunstancias, ¿no? De que se,
se lleve a cabo la nacionalización de los sectores básicos, es decir, pasen de ser de la iniciativa privada, pasen a pertenecer al Estado, ¿sí? Se hacen limitaciones para las actividades de las empresas multinacionales y entonces pues se crea una ideología de antiimperialismo, es decir, como si nosotros buscáramos liberarnos de los Estados Unidos, ¿no? Ese es alguno de los movimientos. Eh, algunas organizaciones en el mundo han adoptado este movimiento de liberación nacional, ¿verdad? Y tenemos el Movimiento de Liberación Nacional de Guatemala, el de los Tupac Amaru que les comentaba, perdón, de Uruguay, les había dicho del Perú, pero son de Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional Armenio, el Movimiento Nacional de Liberación Saharaui, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, que es lo que les comentaba acerca de el grupo terrorista ETA, ¿verdad? Aunque parezca curioso y lo veamos así como que es algo real, bueno, también dentro de estos grupos bélicos que se dan en el mundo, pues tenemos los de la piratería. Son aquellos actos de violencia que se dan en alta mar contra personas o propiedades por la tripulación de un navío, o sea, de un barco, con intento de pillaje, ¿verdad? Estas solo pueden ser cometidas por particulares y que se eviten este tipo de conductas, pues emana de un orden jurídico internacional. Hace unos días veía yo por ahí un reportaje que curiosamente en México ya se han dado casos de este tipo de piratería, es decir, donde se atacan barcos en alta mar para hacer robos, ya sea de mercancías, incluso de los propios barcos, ¿verdad? Esto lo podemos ver a lo mejor en el Congo o en países de África, donde se dan este tipo de circunstancias. Pero como les comento, ya por aquí en las costas de nuestro país ya se han detectado algunos casos de piratería. El derecho internacional lo tipifica a esta actividad como un delito, ¿sí? Y pues lo considera un delito de derecho internacional, ¿verdad? Y que impone castigos. Por ahí hay una película, el capitán, no recuerdo el nombre ahorita, pero también, creo que Capitán Smith, algo así, no me acuerdo, donde Tom Hanks ahí aparece y se da precisamente un caso de piratería. Los crímenes de guerra también contemplados en el derecho internacional. Bueno, cuando en un país nos encontramos en una situación ya sea de una guerra interna o bien con una guerra con otro país, pues también aquellos crímenes que se hacen al amparo de esta guerra donde se matan a civiles, donde se toman prisioneros a civiles, donde se les tortura o situaciones similares, pues también son consideradas como delitos de carácter internacional y las normas de derecho internacional autorizan a los estados a sancionar o seguir juicios en contra de aquellos que cometen estos crímenes de guerra, ¿no? Un crimen de guerra puede ser, bueno, lo que ocurrió en Alemania, cuando la Alemania nazi, cuando Hitler ordenó la matanza de judíos, es decir, si Hitler viviera, pues él podría ser condenado por crímenes de guerra, ¿no? También tenemos ahí crímenes de lesa humanidad, es decir, cuando ante circunstancias graves de una infección o de alguna enfermedad, los estados no toman las medidas adecuadas para proteger a la población o cuando se actúa con demasiada hazaña para reprimir a una población que no está de acuerdo con un gobernante, cuando se desaparecen a las personas y no se les localiza, pues ahí también nos encontramos ya no solo en crímenes de guerra, sino en crímenes de lesa humanidad, es decir, que atentan contra los derechos humanos de las personas y que lo primero que se considera, pues, es el derecho a la vida, ¿verdad? Estos son algunos de los organismos de carácter internacional que son diferentes a los que ya vimos por sus características, como pueden ustedes ver, muy propias, ¿verdad? Gracias.